Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Dios invita a Isaías a denunciar la vida religiosa del pueblo, disociada de los compromisos por la justicia, el bien común, la solidaridad, el amor a los pobres. Ayunar y olvidarse de que muchos hermanos ayunan obligadamente. No es grato a los ojos de Dios. Ayunar o abstenerse de alimentos es para reconocer que hay personas que injustamente no tienen lo suficiente para alimentarse, protegerse o vivir. Ese es el ayuno grato a los ojos de Dios. Con estos pensamientos iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. Tu pueblo, Señor, camina desde la aurora al ocaso. A tu Pascua se encamina y te sigue paso a paso. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza la escalada cuaresmal. El pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que nos reúne en este camino cuaresmal estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este día en que el Señor nos ofrece la gracia de su cuerpo y de su sangre y nos llama principalmente al arrepentimiento, al cambio de vida. Iniciamos reconociéndonos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, acompaña con tu benevolencia los comienzos de nuestro camino penitencial, para que nuestras prácticas exteriores expresen la sinceridad de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.
Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor Dios. Grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta. Denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas. Les gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Nos afligimos y tú no lo reconoces? Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, si quieren oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo? El día en que el hombre se aflige a sí mismo. Doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza. ¿A eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor? Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no preocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria de Dios. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu gran compasión. Borra mis faltas, lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna,
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús le respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos ya en este tercer día de nuestro camino cuaresmal, en este viernes de una manera especial también, en que nosotros hacemos el ayuno y sobre todo también nos abstenemos de la carne, abstinencia. Estos son elementos importantes, pero son elementos externos que nos tienen que ayudar a ir a lo esencial y lo fundamental. Porque aquí justamente cuando Jesús les está diciendo, ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Hay que ayunar en el momento en que está el esposo con nosotros. Entonces quiere decir que es una actitud la cuestión del ayuno, queridos hermanos. Como ya les decía en otra oportunidad, cuando iniciamos el miércoles de ceniza, cuando iniciábamos ese pensamiento y esa reflexión tan hermosa del Papa Francisco, porque el Papa Francisco apunta verdaderamente a otra clase de ayunos, el ayuno de la lengua, el ayuno del servicio también, pero en el sentido positivo de que tenemos que hacer, el ayuno de todo aquello que tenemos que intensificar, fortalecer. Tenemos que ser entonces personas que no hacen simplemente elementos rituales externos, sino que principalmente tenemos que mirar en lo esencial, en lo fundamental. Ayunar es privarse entonces, queridos hermanos, voluntariamente de algo concreto, pero para centrarnos en Dios. No es entonces simplemente, no, yo ayuné, yo no comí esto, yo no comí aquello, yo no comí carne, pero después tu vida quedó ahí nomás. No, el ayunar nos tiene que ayudar a nosotros mismos para que podamos centrarnos en la vida de Dios, para que podamos estar entonces ligeros de equipaje, para que tengamos esa posibilidad de acercarnos más a Dios. Había algo cierto hoy ahí. La ñandela ya caro estereo, la ñandela en matano, diga tú y la ñe, pues no, bebe la calcular, no estamos en vela. Al contrario, estar en vela quiere decir estar despiertos, estar entonces atentos. Y sin embargo, cuanto más caro, a cuanto más diga tú ya lleva, porque areñe no sema, areñima, pepe, inande, carne, oiga. Entonces el ayuno, ¿qué es? Es como que te tiene en vela. Oye, me pegaba por una vez, peyagua, por ejemplo, la de mongaruetino peyagua, o pepeana iñano veima. Yaguanda una vez te viré mongaruana, a mí me bebé. Después ya está, entonces es un perro verdaderamente bravo, que está como atento, ¿verdad? Está en vigilia. Angare mongarú. Ahí grande, hija, pea tuya, peyan de mahoma, oite, no, lindo guajubey, no. Y así también es el cristiano, da ya guajubey por lo que nos puede pasar. Nos está entrando el virus, nos está entrando el mal, nos están robando el alma, ñande cuyaguay, yacu, oque, ahí na amo jugabe, anaña endubey, animábalo, porque ya que ñande en guatá. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental, ¿verdad? En la vida del cristiano, estar alertas. Pero entonces esta es una actitud, queridos amigos, como dice Jesús, es privarse voluntariamente de algo que me ayuda a entrar en relación, a centrarme en la vida de Dios. Y por lo tanto, cuando yo estoy centrado en la vida de Dios,
Cuando estoy centrado y preocupado, ciertamente que voy a poder evitar todo aquello que me puede llevar hacia el mal, todo aquello que me puede perjudicar en mi propia vida. Qué lindo que es esto entonces. Aquí los fariseos y los discípulos de Juan pedían el ayuno, ¿verdad? Pero el ayuno externo. ¿Cómo es que nosotros estamos ayunando y los tuyos no? Jesús les hace ver que privarse deliberadamente del alimento que es Él, el pan vivo bajado del cielo, es lo que acarrea tristeza entonces, queridos hermanos. Y entonces Él les está diciendo, ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Entonces, el ayuno verdadero debe ser aquello que nos puede dañar el alma, que nos puede dañar la propia vida. Pero de las cosas positivas no podemos ayunar. Y en este sentido se le está presentando a un Jesús, que es el pan vivo bajado del cielo. Por eso entonces, mientras ese pan vivo bajado del cielo está con nosotros, entonces vamos a tener fuerza, energía. Pero ayunar de Jesucristo, no acercarnos a la comunión, no acercarnos a beber de su sangre, queridos hermanos, quiere decir que nosotros estamos ayunando de lo esencial. ¿Cómo es que cuando el novio está con ustedes, es decir, lo esencial, lo fundamental, aquí ustedes van a ayunar? Ustedes no pueden ayunar del verdadero pan del cielo. Esto ya es para reflexionar y para que cada uno vaya entrando en este tiempo de Cuaresma, porque está de la ya ayunágina de la comunión. Está de ya ayuná de los sacramentos. Está de apitebe que estamos ayunando de toda esa bondad y de toda esa oferta de Dios que nos hace llegar. Entonces va ella de ya poñeina. Y lo único que nosotros estamos haciendo entonces, queridos hermanos, es dejar entrar el mal. No podemos ayunar de Jesucristo. Tenemos que fortalecernos con Jesucristo porque es lo único que puede repeler lo que es lo negativo. Pero repeler ¿en qué sentido? No como una cuestión mágica también, lleva, sino que como yo estoy lleno de Dios, como yo estoy con la fuerza del Espíritu de este resucitado, como yo entiendo, comprendo y me comprometo con la fuerza y la gracia del Señor, evidentemente que todo lo demás vamos a hacer repeler. Todo lo demás no puede ocupar lugar en nuestra vida ni en nuestra historia. En nuestra familia, en nuestra sociedad. Todo lo que es corrupción, vía, fuera. Todo lo que es mondajá, vía, fuera. ¿Cuántas veces nosotros decimos, verdad, que estamos en una democracia? Pero yo algunas veces pienso, y yo pienso que más bien estamos en una latrocracia. Upeaba ese gatula a esa. Latrocracia, según el griego, ¿verdad? Y entonces mondaja partida, la ña y media ayer. ¿Y entonces por qué? Y entonces quiere decir, queridos hermanos, que todo lo que decimos desde Jesucristo, todo lo que decimos de esta propuesta, que decimos que hemos asumido y que somos cristianos y que estamos haciendo un camino de salvación, ya sin embargo estamos viviendo y somos entonces más bien un pueblo que se dirige con una latrocracia, organización, y así en una forma abierta, lastimosamente. Pero bueno, hoy el Señor una vez más nos está llamando, una vez más el Señor toca nuestro corazón, una vez más entonces nos habla a nuestra mente, a nuestro corazón, a lo esencial, a lo fundamental, para que nosotros entonces demos este camino de cambio. Queridos hermanos, vamos concluyendo este momento de reflexión, vamos a ponerlo todo en manos del Señor. Vamos a pedirle entonces que hoy se sienta su presencia y por lo tanto, cuando Jesús nos vuelve a decir aquí, llegará el momento en el que el esposo le será quitado, entonces ustedes ayunarán. Mientras le tengamos a Jesús, alimentémonos de su cuerpo, de su sangre y sobre todo, alimentémonos de su palabra. Que así sea.
Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras súplicas y oraciones. A cada oración vamos a responder: Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que sepa llevar la cruz de cada día y enseñe con valentía la fuerza del Evangelio, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, para que sean siempre los discípulos misioneros que llevan el reino de Dios a los hombres, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestra patria, para que construyamos una nación solidaria, equitativa y con justicia social, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los orgullosos y arrogantes, para que se sientan la mano de misericordia de Dios y reconozcan el poder de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que seamos sembradores del reino y trabajemos por una vida digna para todos, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestros difuntos, para que reciban la eterna paz por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones y súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos si es que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Mira con bondad, Señor, las ofrendas que presentamos sobre tu altar, para que nos consigan tu misericordia y así glorifiquen tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del corazón y así, libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias, que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. A ti pues, Padre, que gobiernas el universo, te bendecimos por Jesucristo tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra que nos salva, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a la paz. Dios Padre nuestro, nos habíamos apartado de ti y nos has reconciliado por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte para que nos convirtiéramos a tu amor y nos amáramos unos a otros. Por eso, celebrando este misterio de reconciliación, te rogamos que santifiques con el rocío de tu Espíritu Santo estos dones, para que sean el cuerpo y la sangre de tu Hijo mientras cumplimos su mandato. Porque Jesús mismo, cuando iba a ser entregado por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y proclamando tu misericordia, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Señor Dios nuestro, tu Hijo nos dejó esta prenda de su amor. Al celebrar pues el memorial de su muerte y resurrección, te ofrecemos lo mismo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Acéptanos también a nosotros, Padre Santo, juntamente con la ofrenda de tu Hijo, y en la participación de este banquete concédenos tu Espíritu, para que desaparezca todo obstáculo en el camino de la concordia, y la Iglesia restablezca en medio de los hombres como signo de unidad e instrumento de tu paz. Que este espíritu vínculo de amor nos guarde en comunión con el Papa, con nuestro obispo, con los demás obispos y todo tu pueblo santo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has redimido aquí en torno a la mesa de tu Hijo, unidos con María, la Virgen Madre de Dios, y con todos los santos, reúne también a los hombres de cualquier clase y condición, de toda raza y lengua, en el banquete de la unidad eterna.
en un mundo nuevo donde brille la plenitud de tu paz. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Queridos hermanos, en este tiempo cuaresmal, en este camino, en este proceso que hacemos de conversión, pidamos con esta oración de la unidad que el Señor nos convierta cada vez más a Él. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y te pedimos, Señor, que nos libres de todo mal, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestro país, para que, ayudados, Señor, siempre por tu gran amor, misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos clamando y pidiendo que venga nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Amén. De comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Es vida que brota en la vida, es fruto que crece en amor, es vida que vence a la muerte, es vida que trae el Señor. Dejaste el sepulcro vacío, la muerte no te derrotó, la piedra que te detenía, el día tercero cayó. Hey,
que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Me entregas una nueva vida, renuevo en ti mi amor, me das una nueva esperanza, ya todo lo viejo pasó. Hey, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas, que haces nuevas todas las cosas. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en tus misterios que nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, en este momento vamos a recibir esta bendición sobre el pueblo, sobre cada uno de nosotros que estamos en el camino de preparación a la gran resurrección. Es un camino muy importante, el camino de la Cuaresma, en que el Señor nos invita a una verdadera conversión y cambio. Dios misericordioso, concede a tu pueblo agradecer siempre tus beneficios y al recordarlos en su peregrinación por la tierra, prepararse para alcanzar la visión perpetua de tu rostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en paz. Demos gracias al Señor. De este nuevo amanecer, tú fuiste el crepúsculo, mujer. Tú sí fue la respuesta con que el hombre Dios pudo nacer. En su candoroso andar, las heridas Cristo no sufrió. Tus brazos fueron cuna de sonrisas y algodón. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Creció el niño hasta los 30, como una hoja junto a ti, rama vital. Pero este crudo otoño los hubo que separar. Pero llegará pronto el día en que lo vuelvas a ver, María, en la gloria del reino celestial. Madre del mundo, virgen paciente, tímida umbral que le abres paso al cielo. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En casa, hace cuánto que no ves la luz del alba. Ese lienzo que Dios pinta en tu ventana. Esa luna que te ha visto suspirar. Quédate en casa, cántale a Dios que a Él le encanta, si le canta. Llame a ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque respire. Reza en familia y ve esa película que un día te hizo llorar. Quédate en casa mientras que llueven estrellas, esas que pintan de ilusión tu ventana. Vuelve a ser niño y dale un beso desde el alma a tus papás. No temas, porque yo estoy contigo. No mires con desconfianza. Yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas. He sido tu auxilio. Quédate en casa, cántale a Dios que a Él le encanta, si le cantas. Llama a ese amigo que hace mucho que no llamas. Tómate el tiempo para estar con quien te ama. Quédate en casa para que el bosque respire y al fin las aves vuelen libres sobre el mar. Reza en familia Y de esa película que un día te hizo llorar. Quédate en casa mientras que llueven estrellas, Esas que pintan de ilusión tu ventana. quédate contigo. Porque el planeta está a punto de llorar. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca
de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre aquí a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Señor, yo quiero estar aquí, tomar conciencia de tu amor, abrirte hoy mi corazón y que me enseñes a vivir. Porque siempre que a mi lado tú estarás, ya te siento caminando junto a mí. Sé muy bien que tú jamás me dejarás, por eso te prometo estar aquí. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí puedo sentir tu gran amor, tu corazón y tu grandeza. Porque aquí puedo sentir tu dulce paz, tu gran bondad, toda tu fuerza. Porque aquí